Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra clase número 9 de nuestro curso de Sagrada Escritura, nuestra clase de Biblia. Sean todos bienvenidos y que el Dios de la palabra siga hablando a nuestros corazones y nos inspire a escucharle y poner en práctica su palabra, que es luz para cada uno de nosotros. Hemos venido trabajando a lo largo de estas 9 clases, pasando por el Antiguo Testamento, recorriendo los distintos libros, y hoy vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Así que prestemos mucha atención y abramos el corazón a escuchar la palabra del Señor. Por eso, qué mejor manera de hacerlo que invocando la fuerza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que sea Él quien hable, quien obre a través de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Amén. Un saludo a todos, queridos amigos, hermanos. Hoy iniciaremos el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta hoy. Recordemos que la Biblia es esa colección de libros en los cuales recogemos la palabra de Dios. Ha sido inspirada por Dios a través de los autores sagrados que han puesto por escrito esta fe que ha sido transmitida de generación en generación. Hemos visto que la Biblia se divide en 2 grandes partes: el Antiguo Testamento, que consta de 46 libros, y el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros. Y ya hemos estudiado cómo el Antiguo Testamento está dividido en primer lugar por el Pentateuco, la ley de Moisés, que son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tenemos también los libros históricos. Por otro lado están los libros proféticos. Esos libros proféticos están los profetas mayores, que son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, que son 12. Cómo Dios ha inspirado a estos hombres para ser sus profetas, para anunciar y para denunciar. Y están los libros sapienciales y poéticos que hemos visto en la clase anterior. Son aquellas alabanzas al Señor. Está, por ejemplo, en esos libros sapienciales la sabiduría, los proverbios. Pues están los sabios, ese grupo de personas que se dedicaban a cultivar la sabiduría, tanto en los palacios como en los distintos lugares de la sociedad. Bien, y de esta manera concluimos lo que es el Antiguo Testamento. Bien, ese conjunto de 46 libros, que en la Biblia protestante o en la Biblia hebrea son 39, pues faltan los llamados libros deuterocanónicos. Bien, aquellos 7 libros que fueron traducidos desde el griego en la versión de los 70. Ya hemos explicado por qué los profetas mayores, no por su importancia, aunque sí la tienen, sino por la extensión de sus escritos. Son textos mucho más extensos, mientras que los profetas menores tienen una extensión muy breve. Bien, queridos amigos, sin más preámbulos, vamos a hablar hoy sobre el Nuevo Testamento. Para ello, vamos a iniciar entonces con una lectura bíblica
tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra del Señor. Hemos leído el prólogo del Evangelio según San Lucas, cómo va poniendo en orden esa transmisión de la palabra de Dios que se ha ido dando a través de las enseñanzas del Señor y de los apóstoles. Así que para que conozcas con la solidez de las enseñanzas que has recibido, aquellos testigos oculares y servidores de la palabra, a través de los apóstoles. Bien, queridos hermanos, es muy interesante y hemos llegado al aspecto central de la Sagrada Escritura, como lo es el Nuevo Testamento, donde Dios nos habla hoy. Aquí llamamos Nuevo Testamento a la colección de 27 libros inspirados. Fueron escritos después de la resurrección de Jesús. A través de ellos conocemos a Jesús y la vida de la Iglesia en sus inicios. Todo el Nuevo Testamento gira alrededor de esa buena nueva, de esa buena noticia. Jesús de Nazaret, nacido de María, por obra del Espíritu Santo, es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Ha muerto y ha resucitado para dar vida nueva y para enseñar el camino que conduce a la verdad de nuestra vida y de nuestro destino, que es la gloria del Padre, junto con Cristo Jesús. Quizás en lecturas anteriores hemos leído a los profetas, hemos leído los libros históricos y el Pentateuco, en fin, distintos elementos, y quizás algunos has comentado, pero es que cuesta un poco comprender las lecturas del Antiguo Testamento. Bien, pero ya aquí en el Nuevo Testamento es Jesús, es la vida, obra de Jesús, es la palabra de Dios como Jesús se nos ha revelado. Así que todas esas profecías que hemos meditado en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Jesús, en el Salvador. Así que el Nuevo Testamento es mucho más cercano también en el tiempo. Recordemos que el Antiguo Testamento, hablamos de Abraham 1800 años antes de Cristo, hablamos de David 1000 años antes de Cristo, y ya luego los profetas en los distintos siglos, octavo, séptimo, en fin, antes de Cristo, hasta llegar ya cercanos a los macabeos, siglo segundo antes de Jesucristo. Y aquí en el Testamento, Nuevo Testamento, es después de la muerte, de la resurrección y ascensión gloriosa de Jesucristo a los cielos. Por tanto, es mucho más cercano a nosotros y mucho más fácil de comprender. Sin embargo, en todo es Dios el que nos está hablando a través de su palabra. El Nuevo Testamento, entonces, es la segunda parte de la Biblia, pues son dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Es la continuación de la misma historia, es la historia de la salvación. Se trata de una nueva etapa, marcada fundamentalmente por el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. No solo va a dividir la Biblia en dos partes, el nacimiento de Jesucristo, sino el tiempo y la historia de la humanidad. Pues hablamos del tiempo y de la historia antes de Cristo y después de Cristo. Ya se dijo que la primera parte del Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros, con estilos, géneros literarios diversos. Unos son en prosa, otros en poesía, otros en género apocalíptico, en fin, distintos géneros literarios. Y nos presentan la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Este es el contenido principal entonces del Nuevo Testamento. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha hecho uno de nosotros. Como leemos en el Evangelio de San Juan, el Verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se ha hecho uno de nosotros, ha entrado en nuestra historia, transmitiéndonos directamente su mensaje de salvación, dándonos ejemplo e indicándonos el camino que debemos seguir para alcanzar la vida eterna. De esta forma Dios nos manifiesta en el modo más pleno de su interés y su amor por la humanidad. Les recomiendo tener un Nuevo Testamento. Tenemos la Sagrada Escritura con todo, pero también hay ediciones de bolsillo del Nuevo Testamento. Es decir, que lo podemos leer con facilidad, tenerlo, una edición de bolsillo y tenerla cerca de nosotros. Y sin hablar, por supuesto, de las aplicaciones de teléfono que podemos también nosotros tener a nuestro alcance. Ojalá que pudiéramos leer cada día un poco del Nuevo Testamento, de los santos evangelios. Bien, ya se dijo que la primera parte entonces está dividida por estos 46 libros. Jesús ha entrado en nuestra historia transmitiéndonos su mensaje de amor, su mensaje de salvación, que viene a traernos la paz, la verdadera alegría. Jesús mismo no escribe nada ni de su vida ni de su doctrina. Tampoco mandó a nadie que escribiera su mensaje. Él dijo: vayan y anuncien la buena noticia a todas las gentes, para que todos los pueblos sean mis discípulos. Ya luego están los apóstoles que van a recoger ese mensaje, los evangelistas y los discípulos que van allí a poner por escrito las distintas comunidades cristianas. Así que el Nuevo Testamento fue entonces el resultado de la fe, de la predicación de las primeras comunidades cristianas. Recordemos que la Biblia, en primer lugar, la fe fue revelada. En segundo lugar, fue celebrada. Y en tercer lugar, fue escrita. Ellos vivían la fe, se había transmitido el mensaje de generación en generación. Luego están las primeras comunidades cristianas que viven la fe, celebran la palabra, como leemos en los Hechos de los Apóstoles. Y ya por último, se pone por escrito. Este hecho es muy importante porque nuestra fe no puede fundamentarse solo en la palabra escrita. Bien, no nos quedamos con la sola escritura. Es más bien la tradición, junto con el magisterio de la Iglesia, que nos garantiza la verdad de la Biblia y nos transmite todo el depósito de la fe. Bien, entonces tenemos las fuentes de la revelación, son tres. ¿Cuáles son esas fuentes de la revelación? Un trípode: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Se apoyan como un trípode para como Dios se va revelando, y es la manera también oficial de interpretar la Sagrada Escritura a la luz de la Iglesia, a la luz de la tradición con T mayúscula. No es una tradición con T minúscula, sino la tradición de la Iglesia a través de los padres, a través de los papas y del magisterio eclesiástico. Bien, entonces estas son las tres fuentes de la revelación. El Nuevo Testamento tiene dos etapas. Una etapa predicada de boca en boca, como les comentaba. El núcleo, ¿cuál es el núcleo de esa predicación del Nuevo Testamento? El querigma. Es Jesús, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Cuando hablamos en catequesis, se hace un primer anuncio, que es el anuncio del querigma. Es lo que anuncian los evangelios, lo que anuncian las cartas paulinas. Bien, la palabra griega querigma significa anuncio, proclamación. Y tiene este esquema, se recuerda el acontecimiento de Jesús. Se interpreta este acontecimiento con las Escrituras y se llama
al compromiso de la fe. La segunda etapa, luego del anuncio querigmático, es un camino largo y complejo. Los primeros años, las comunidades cristianas resumen lo esencial de esa predicación apostólica en formas breves y fáciles de retener, que serían los primeros intentos del credo. San Pablo cita una fórmula célebre: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Bien, esta fe se va transmitiendo y ya luego se va a redactar, se va a poner por escrito en los sagrados libros, en la Santa Biblia. Entonces, ¿cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? El Antiguo tiene 46 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, atribuidos a 8 autores diferentes, 6 de los cuales fueron nombrados entre los apóstoles: Mateo, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, Judas Tadeo, y 2 de entre los discípulos intermediarios, Lucas y Marcos. Desde el punto de vista literario, recordemos que cada libro y cada autor escribe en un género literario distinto. Bien, pueden ser divididos en libros históricos, están los evangelios, los hechos de los apóstoles. Los libros didácticos, están las distintas cartas. Hablamos de las cartas paulinas, la carta a los hebreos, las cartas católicas, y un libro profético que es el Apocalipsis, género literario apocalíptico, atribuido al evangelista y apóstol San Juan. Se puede hablar también entonces de 3 momentos principales en su formación. Primero, la predicación de Jesús, su vida pública y predicación. En segundo lugar, las comunidades. Después de su muerte y resurrección, las comunidades celebran esta fe entre el año 30 y 70 después de Cristo. Y luego la redacción de los escritos entre el año 70 y 100 después de Cristo. 3 momentos clave en la redacción del Nuevo Testamento. Cuando se empiezan a reunir varios libros hasta conformar el canon del Nuevo Testamento, hemos hablado de canon, que significa regla. Por tanto, está el canon de la Biblia, que son los libros considerados inspirados por Dios y aprobados oficialmente. El más antiguo catálogo de los escritos del Nuevo Testamento fue descubierto en el siglo XVIII por un estudioso llamado Muratori. Se llama el Canon de Muratori y data de mediados del siglo II. Este catálogo contiene 22 libros, entre los cuales las 13 cartas de San Pablo. Todavía no es el Nuevo Testamento completo, ya oficialmente constituido, pero es el primer intento que conocemos de empezar a reunir los varios libros, el Canon de Muratori. Luego tenemos testimonios de padres de la iglesia. Tenemos a San Justino, mártir, que en su primera apología, tiene el libro de las apologías, él escribe alrededor del año 150, es decir, padre apostólico, era subapostólica. Dice: el domingo todos se reúnen, leen las memorias de los apóstoles, que se llaman los evangelios. Y esto lo dice San Justino en el año 150. Esto nos asegura que ya a mediados del siglo II estaban reunidos los 4 evangelios. Y el catálogo ya completo de los 27 libros, ya oficialmente constituido, el Nuevo Testamento lo encontramos hacia el año 400. Pero que vemos ya desde el siglo II, desde el año 150, ya los escritores narraban cómo la comunidad se reunía y leía los santos evangelios. Celebraban la misa, se reunían para la fracción del pan y para la lectura de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? El evangelio es la buena noticia por excelencia. Sin embargo, viene del griego evangelion. Es aquella noticia
que causa bien. Es el significado etimológico. La palabra evangelio, más que buena noticia, es la noticia que hace bien. Transmite entonces, es indispensable la disposición y el interés del receptor para entender cada uno de nosotros y recibir el mensaje. Conozcamos pues un poco más de esta buena noticia, de los santos evangelios, parte central de la Sagrada Escritura. Podríamos preguntarnos por qué hay 4 evangelios en plural. Se designan los 4 libros del canon cristiano, atribuidos respectivamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cambio, con el término evangelio en singular se indica el único mensaje de Jesucristo. Jesús predicó el evangelio en singular. Es el mensaje de Jesucristo, la noticia que hace bien. Y ya luego, cuando hablamos de los evangelios, nos referimos a los 4 textos escritos por los evangelistas. Se trata pues de la única buena noticia, en griego evangelion, presentada en 4 modos o versiones, pero todos se centran en las enseñanzas, en los dichos y en las acciones de Jesucristo. Ahí está plasmado, vivo, ese mensaje de Jesucristo. Entonces le recomiendo ampliamente leer los evangelios, tenerlos a mano cada día de su vida, leer una frase del evangelio. Por supuesto, participas diariamente en la misa y vas a leer todos los días los santos evangelios. Puedes leer la lectura del día o leerlo sistemáticamente cada evangelio. Bien, dentro de los evangelios, que hoy nos centraremos, dentro de todo el Nuevo Testamento, vamos a hablar sobre los evangelios. Los evangelios también tienen su clasificación. Bien, hay 4 evangelios. Los 3 primeros son llamados evangelios sinópticos. Son Mateo, Marcos y Lucas. Son estudiados en conjunto. Son llamados sinópticos porque se observan semejanzas muy fuertes en su contenido, en el orden, en la forma literaria, aunque al mismo tiempo conservan su originalidad y su propio estilo. Son sinópticos porque podemos hacer un cuadro sinóptico esquematizado de los 3 evangelios y se puede leer inclusive en paralelo. Estos paralelismos están en los 3 evangelios, la mayor parte. Entonces los evangelios sitúan las obras y las palabras de Jesús en el contexto historiográfico de su vida pública. Ponen en orden los acontecimientos. Hemos leído en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, y en Mateo, el nacimiento del Hijo de Dios. Lo leemos ampliamente, esa anunciación del ángel a María y encarnación del Hijo de Dios, ese nacimiento en el portal de Belén. Estos textos que leemos en Navidad lo encontramos esencialmente en Mateo y en Lucas, y ordenados pues cronológicamente: nacimiento, infancia, vida pública, muerte y resurrección. En estos libros no se pretende dar a conocer una biografía detallada como tal de la vida de Jesús. Cada autor, teniendo en cuenta las necesidades y los problemas de sus comunidades, seleccionaron y agruparon los relatos de las acciones de Jesús, los milagros, las parábolas, los discursos, y los fueron agrupando en estos textos de los santos evangelios. Es muy interesante cómo en los evangelios encontramos esas acciones de Jesús, ese mensaje salvador de Jesús, esos milagros que realizó Jesús, y por supuesto ese anuncio del querigma, su encarnación, y vemos su pasión, muerte y resurrección. ¿Cuándo son escritos? Son escritos entonces entre los años 60 y 100 después de Cristo. ¿Por qué son 4? Bueno, en cuanto que ha sido la tradición apostólica la que ha permitido a la Iglesia que estos 4 y solo estos 4 evangelios deberían ser comprendidos en la lista de los libros sagrados. Y así lo vemos reflejado por la antigüedad que tienen,
Si vemos un evangelio escrito en el año 200, obviamente no lo podemos atribuir a alguno de los apóstoles, sino mientras estuvieron vivos los apóstoles y los autores a los cuales se les atribuye. Con los evangelios se puede hacer la lección divina, por supuesto, es ir meditando, la lectura orante de la palabra de Dios. Bien, entonces Dios nos va hablando a través de las Escrituras. Así que, queridos hermanos, vamos a ver un poco lo que son los evangelistas, especialmente los 4 evangelios. Aspecto importante, a veces hablamos de que todos los evangelios fueron escritos por los apóstoles, cosa que no fue así. De los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo 2 fueron apóstoles. ¿Quiénes son? Mateo y Juan, como leemos en el llamamiento, en el llamado de Jesús a los 12 apóstoles. San Marcos fue discípulo de San Pedro, también coincidió con San Pablo. Lucas fue discípulo de Pablo, fue médico. No fueron apóstoles, pero sí compañeros de los apóstoles, discípulos de los apóstoles. Así que vamos en primer lugar con el Evangelio de San Mateo. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, San Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo. Inicia con esta genealogía y va narrando toda esa árbol genealógico de Jesús, desde Abraham hasta Jesucristo. Bien, y ya luego va con el anuncio del ángel a María, ¿no? Cómo quedó concebido por obra del Espíritu Santo. Es el inicio, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Allí iniciamos el Evangelio de San Mateo. ¿Quién fue Mateo? Fue el primero en escribir, uno de los primeros en escribir la buena noticia en forma de libro. Lo compuso en lengua aramea o siríaca. Dice que San Mateo va dirigido al pueblo hebreo, para los judíos de Palestina que usaban aquel idioma. Más tarde este evangelio, cuyo texto arameo se ha perdido, fue traducido al griego. Recordemos a Mateo, aquel apóstol, Leví, que es llamado por el Señor, aquel recaudador de impuestos. Jesús le dijo, sígueme, y él, dejándolo todo, inmediatamente lo siguió. Este evangelio fue escrito después del evangelio de San Marcos, ya que Marcos fue el primer escrito del evangelio. Y muchos piensan que San Mateo utilizó el evangelio de San Marcos como una fuente. La fecha aproximada es entre el año 64 y 110 después de Cristo. Bien, entonces San Mateo nos va narrando todo esto, y muchos autores nos hablan que de las fuentes del evangelio, ya que Marcos fue el primero en escribir. Es el evangelio más corto, consta de 16 capítulos. Se piensan que toman a Marcos como fuente para, por ejemplo, el evangelio de San Mateo y el de San Lucas, parte de otras fuentes que hayan podido tener los evangelistas. Luego tenemos el evangelio según San Marcos. Les decimos que San Marcos es el primer evangelio que se escribió. Es corto, es más corto que los demás, de los otros sinópticos, consta de 16 capítulos. Leemos el primer capítulo de San Marcos. Comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios,
conforme está escrito en el profeta Isaías: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que ha de preparar tu camino. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Palabra del Señor. Bien, así inicia San Marcos el Evangelio. Hermanos, es importante destacar, algunos han visto algunos dibujos que son atribuidos, que identifican a los evangelios, llamado el tetramorfos. 4 formas con las cuales identificamos, 4 dibujos con que identificamos a los evangelios. Los podemos ver a veces en las portadas de la escritura, en los evangeliarios o en un ambón donde se proclama la palabra. Se suele a veces dibujar este tetramorfos. San Mateo es identificado con el hombre. Bien, se dibuja aquella forma de hombre y vemos cómo San Mateo inicia su evangelio hablando sobre la genealogía de Jesús. ¿Con qué forma o animal es identificado San Marcos? Con el león. A veces le llamamos San Marcos de León. San Marcos es identificado con el león y inicia su evangelio allí, en el desierto. Luego tenemos a San Lucas, que es identificado con un toro, y San Juan con un águila, por lo elevado de su mensaje. Podemos buscar tetramorfos de los evangelios, allí podemos ver distintas ilustraciones. Bien, San Marcos, el más breve de los 4, presenta en forma sintética muchos pasajes de los sinópticos, no obstante lo cual reviste singular interés, porque narra algunos episodios que le son exclusivos y también por muchos matices propios que permiten comprender mejor los demás evangelios. Como decimos, algunos piensan que es tomado como fuente para los otros evangelios. Es el primer evangelio en ser escrito. La fecha exacta no se tiene certeza. San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, en su libro Adversus Hereses, contra los herejes, contra las herejías, escribió que el evangelio de San Marcos fue escrito después de la muerte de San Pedro y de San Pablo. La mayoría de los estudiosos piensan que el evangelio fue escrito poco antes de la caída de Jerusalén, probablemente entre los años 65 y 75 después de Jesucristo. Bien, es el primer evangelio. Bien, allí podemos ver de forma sintética todo lo que es ese mensaje de Jesucristo. Y luego de San Marcos tenemos el evangelio según San Lucas. ¿Cómo inicia San Lucas? Ya lo hemos leído al inicio de la clase. He intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Y luego va con el nacimiento de Jesús y con ese anuncio también del nacimiento de Juan el Bautista por parte de Isabel y de Zacarías. El autor del tercer evangelio, Lucas, es médico, como dice Colosenses 4:14, era un sirio nacido en Antioquía, de familia pagana. Tuvo la suerte de convertirse a la fe de Jesucristo y encontrarse con San Pablo, cuyo fiel compañero y discípulo fue por muchos años, compartiendo con él hasta la prisión en Roma. En las cartas de San Pablo, que ya luego estudiaremos otro día, más adelante, se nos narra, por ejemplo, te encomiendo a Juan Marcos, te encomiendo a Marcos. Allí se refiere a Marcos como discípulo. Y también a Lucas, son presentes en las cartas paulinas mencionadas por San Pablo. El Evangelio de San Lucas contiene un relato de la vida de Jesús que podemos considerar el más completo de todos y hecho a propósito para nosotros los cristianos de la gentilidad. Bien, si vemos que Mateo es dirigido a los judíos, es escrito en arameo, San Lucas va dirigido a los gentiles, aquellos que se han convertido después, que no han vivido el judaísmo. San Lucas es llamado también el evangelista de la misericordia. Encontramos textos maravillosos, como la parábola del hijo pródigo,
de la moneda perdida. Bien, donde se nos narra de forma muy importante la misericordia de Dios. ¿Cuándo se escribió? Si precisamos la fecha de San Marcos, entre el año 65 aproximadamente, entonces el Evangelio de Lucas debe ser escrito tiempo después, tiempo más probable entre el año 80 y 85 después de Cristo. Vemos también que en San Lucas, en el capítulo 21, conoce que Jerusalén ha sido destruida. Y recordemos que Jerusalén fue destruida por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Es la caída del templo de Jerusalén. Así que posterior al año 70 fue escrito el Evangelio según San Lucas. Lucas, como médico, vemos que describe un poco más lo que son las patologías, las sanaciones, pero esencialmente ese énfasis muy particular en la misericordia del Señor. Esa parábola de la oveja perdida, que de forma maravillosa nos dice, en Lucas 15, 4, ¿quién si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 y va en busca de la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la pone muy contento entre los hombros. Luego al llegar a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he hallado la oveja perdida. Les digo, de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Palabra del Señor. Muy importante que reconozcamos que en la misa, cuando se proclama el Santo Evangelio de forma solemne, se besa. El sacerdote besa el Evangelio y dice, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se besan los Evangelios y en las oraciones secretas que tiene el sacerdote, hay oraciones que el sacerdote hace en secreto, no las dice en público, sino que las hace internamente. Dice, por las palabras de estos santos evangelios sean borrados nuestros pecados. Amén. Eso lo dice luego de proclamado el Santo Evangelio antes de iniciar la predicación. Bien, Evangelio según San Lucas. Y luego pasamos al Evangelio según San Juan, que ya no entra dentro del grupo de los sinópticos, sino que es clase aparte, género literario aparte, un lenguaje griego mucho más refinado. San Juan, natural de Betsaida de Galilea, hermano de Santiago el mayor, hijo ambos de Zebedeo y de Salomé, hermana de María. Siendo primeramente discípulo de Juan el Bautista y buscando con todo corazón el reino de Dios, siguió después a Jesús. Desde la cruz le encomendó a la Madre, a su Santísima Madre, a la cual en adelante cuidó como de la propia. La llevó a vivir a su casa. Ahí se conserva esa casa de Juan y María en Éfeso. ¿Cuándo se escribió? Hasta hace poco tiempo se proponía fecha tardía para este evangelio, aproximadamente el año 140 después de Cristo. La fecha que se propone es el año 90 aproximadamente, el último en escribirse. El argumento que se utilizaba más para apoyar esta fecha era el alto desarrollo de su teología. Es una teología muy elevada, por eso se representa este evangelio con el águila. San Juan representa una síntesis cristológica muy elevada, mucho más de los 3 evangelios sinópticos o aún de San Pablo. Leemos el prólogo del Evangelio de según San Juan, capítulo 1, y es pues toda una maravilla. En el principio existía la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Palabra del Señor. Hermanos, es un lenguaje muy elevado, poético y hermoso, como Juan nos va hablando y sobre todo haciendo una síntesis teológica de toda esa vivencia de Cristo. En los evangelios entonces se hablan también de las fuentes
Se habla de una fuente Q para los evangelios sinópticos. Incluso en San Juan se habla que es toda una teología posterior donde se recopila y se pone en práctica ese lenguaje. Se habla de muchas frases que son ipsísima verba Christi, que son la mismísima palabra de Jesús. Son llamados los dichos o las logias del Señor. O sea, es decir, frases que el mismo Jesucristo pronunció y que los apóstoles ponen por escrito. Y por otro lado, pues, narraciones que los apóstoles hacen de sus vivencias junto al Señor, o las primeras comunidades cristianas de lo recibido por los apóstoles. Allí entonces vemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, leemos el discurso del pan de vida, por ejemplo, donde es una narración maravillosa sobre la Eucaristía. El que come mi sangre y bebe mi sangre, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Cuando estudiamos teología, se puede hablar todo un semestre solamente de los evangelios sinópticos. Aquí estamos tratando de hablar en una clase y tratando también de no hacerlo tan alargado para que sea mucho más accesible a todos ustedes. Bien, pero todo un semestre podríamos hablar solo de los evangelios sinópticos y otro semestre solamente de Juan o del cuerpo joánico, que Juan también escribió el libro del Apocalipsis y se le atribuyen también algunas cartas. Entonces, Jesucristo es la buena noticia, el Hijo de Dios. Primero está el evangelio oral. Los apóstoles no comprendieron toda la enseñanza hasta la resurrección. Los apóstoles, entonces, a la luz de este hecho, adquirieron sentido a las instrucciones y mandatos de predicar la buena noticia a todas las naciones. Ese mandato del Señor. Los evangelios se escriben en lengua griega común, el griego koiné, esa lengua común, y la lengua que se hablaba en ese tiempo principalmente en la región del Mediterráneo. Es importante que conozcamos las lenguas antiguas si queremos leer el texto original de los santos evangelios. Las verdades reveladas, nos dice la Constitución Dei Verbum sobre la palabra de Dios del Concilio Vaticano II, se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como su autor, y como tales se le han entregado a la Iglesia. Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él a través de ellos, como verdaderos autores, todo y solo lo que Dios quería. Dei Verbum número 11. Es la inspiración bíblica y cómo Dios nos va hablando y cómo en el Nuevo Testamento nos enseñan esa buena nueva. ¿Por qué los evangelios nos enseñan la verdad? Porque Dios es su autor. Por ello enseñan sin error las verdades que son necesarias para nuestra salvación. Hablamos de la inspiración bíblica, pero también hablamos de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. No tienen error. Aunque pueda haber en la historia elementos negativos que nos sirven de enseñanza, pero el mensaje que nos da no tiene error. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras. Es divinamente inspirada, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Lo leemos en 2 de Timoteo 3:16 y también en la Dei Verbum 11 habla sobre eso. Así que es Dios quien nos está hablando, y en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, encontramos ese mensaje de Jesucristo como Mesías, como Salvador, que nos viene a traer la buena nueva. Por tanto, el Evangelio es la buena noticia para todos. Estamos por ello invitados a escucharla,
a practicar. Hizo que nosotros nos interesemos por recibir el mensaje. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, para mí, quién es Jesús? Recordemos aquella pregunta que Jesús hace: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Elías, que Jeremías, que alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Dios nos habla también a nosotros hoy. Es tiempo de comenzar a buscar respuestas. No olvidemos que como los primeros apóstoles, cada cristiano ha recibido este mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a toda criatura. Queridos hermanos, que el Señor pues nos haga instrumentos y servidores de su palabra. Que a través de los santos evangelios podamos vivir de manera eficaz el mensaje del Señor. Tarea, les invito entonces a leer los santos evangelios. Podemos empezar organizadamente por Marcos, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos los evangelios sinópticos y cómo Dios nos va allí hablando ese mensaje de Jesucristo central. Nos invita a la conversión, a la salvación, pero también nos da el consuelo. Como nos dice Jesús: vengan a mí los que están cansados, los que están fatigados por la carga, y yo los aliviaré. Y como hemos leído en otros momentos, en el Evangelio de San Lucas 24, los discípulos de Emaús, cómo Jesús les explica las Escrituras. Jesús es un maestro, por eso es llamado Rabí, maestro. Explica para ellos las Escrituras y les va narrando. Conocía a la perfección el Antiguo Testamento, rezaba los salmos. Jesús es la palabra que se ha hecho carne y se ha quedado con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, queridos hermanos, confiemos en Jesús, que nos ama, que nos invita a la conversión y que nos da un mensaje de salvación. Así pues, queridos hermanos, confiemos en el Señor. Dice: no era necesario que el Hijo padeciera. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Lucas 24, 27 y 28. Hermanos, leamos entonces los evangelios, familiaricémonos con la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo las cartas paulinas, las cartas católicas, el Apocalipsis, pero les digo, podríamos profundizar en cada uno de los evangelios y quedarnos allí también, incluso varias clases, ¿bien? Pero bueno, lo estamos tratando de hacer de manera resumida. Les recuerdo que está el canal de Telegram donde les enviamos las láminas, material de estudio, bien, también algún grupo de WhatsApp, pueden conectarse por allí. Y cualquier pregunta pueden hacerla al directo, en mensaje directo, la podemos aclarar. Inclusive, alguna sugerencia o duda que puedan tener, que quieran conocer, pueden hacérnosla llegar por allí. Recordemos los jueves a las 9:15 de la noche, que podamos nosotros entonces poner en práctica la palabra del Señor y estudiar más de la Biblia. Las otras clases están aquí grabadas tanto en Instagram como en YouTube. Pueden compartirlo también. No solo suscribirse, sino compartir las clases de Biblia a sus grupos, a sus familias, para que conozcamos la palabra. No sea que caigamos después incautos y nos digan cualquier cosa y no lo conozcamos, no conozcamos el mensaje, o nos dicen cualquier elemento de la Biblia, no, es que esto es así, y no lo sabemos. Bien, pueden escribir por el directo para que le demos el link, para que incluirlos en el grupo Telegram o de WhatsApp respectivamente. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por perseverar. El link de Telegram es Curso de Biblia Padre Carlos Quiva, pero allí al directo nos pueden preguntar y ya les dejaremos también el link justo al terminar la clase. Ustedes deslizan hacia arriba y les lleva directo al link del curso bíblico. Bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para al culminar esta clase. Y
Bueno, hoy encomendar especialmente al padre Carlos Javier Villasmil Paredes. Era doctor en Sagrada Escritura y profesor del Seminario Santo Tomás de Aquino, que ha partido, a sus 50 años, ya hace 2 años aproximadamente, partió a la casa del Padre. Le encomendamos a él y también a sus padres, la señora María y al señor Norma. Y leemos el Salmo 4 para culminar con esta oración. Respóndeme cuando te llamo, Dios, testigo de mi inocencia. Tú que en el apuro me abres salidas, tenme piedad y escucha mi oración. ¿Hasta dónde, hombres, insultaréis a mi gloria? ¿Amaréis la vanidad y andaréis en la mentira? Sabed que Yahvé me distingue. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios justos y confiad en Yahvé. Muchos dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros, haz brillar tu rostro sobre nosotros. Yahvé, me has dado más alegría interior que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz eterna. Nuestro hermano Carlos Javier Villasmil, presbítero, señor Norma, la señora María, por la eterna misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, feliz noche para todos ustedes, que el Señor les acompañe, y a leer pausadamente los santos evangelios. Dios te bendice y te acompaña. Por cierto, deberíamos hacer un examen ya finalizado el Antiguo Testamento. Podríamos buscar alternativas e iniciativas. Se aceptan ideas, ¿ok? Me las pueden hacer llegar. Feliz noche para todos. La paz esté con ustedes. Shalom. Este